Marcos 4:35. Hay algunos que lo están buscando todavía. No se preocupe, yo le espero con paciencia. Gloria a Cristo. Porque si se puede correr con paciencia, eso dijo el apóstol, que corramos con paciencia. O sea, hay que analizarlo, corriendo con paciencia. Bueno, está fuerte eso, ¿verdad que sí? El que corre siempre anda deprisa, pero hay que correr con paciencia. Entonces hay que analizarlo, ¿verdad que sí? Capítulo 4, verso 35. ¿Lo tiene llamado, hermano? Amén. Leamos pues la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, tengo su batalla de nuevo. Vamos, suelta esa candela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mío, Padre. Dicen las Escrituras, mis amados hermanos, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos al Señor. Levanta esa mano linda que le dio al Señor. Te adoramos. Aleluya. Yo quiero hablar en esta ocasión bajo el título: no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Levanta la mano, dale gracias al Eterno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Rey del cielo y de la tierra, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu divina palabra, oh Padre mío. Señor, en este momento me pongo de acuerdo con mis hermanos para agradecerte tu misericordia y tu gracia. Señor, yo sé que tus palabras son benditas, pero te pido que bendigas nuestras vidas en este momento a través de ellas. Rey de mi alma, Padre, reprende al diablo y los demonios. Reprende todo lo que quiera tratar de provocar alguna situación adversa a esta palabra. Rey del cielo, abrázanos de manera poderosa. Dios mío, crea una cúpula de poder y de autoridad sobre este territorio, de tal manera que salgamos edificados y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Eterno. Y ocupe esta asiento, por favor. Al nombre de Cristo. A su nombre. Yo quiero que compartas el título con alguien que esté cerquita de ti. Mire, no pierdas el enfoque. No díselo de verdad, dale un brazo si no te hace caso y sacúdelo. Dile: contigo que estoy hablando. No me pierdas el enfoque. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Precisamente para darnos a entender la palabra que queremos comunicar de parte del Espíritu de Dios en esta ocasión, tenemos que definir qué significa eso de enfoque. Enfoque es una palabra que tiene una plataforma latina donde está compuesta por dos parámetros o dos complementos: in, que habla de la introspección, y de focus, viene de fuego. Por ende, en el concepto terminado de la palabra enfocar, significa prestar atención con esmero hacia algo o hacia alguien. Prestar atención con dedicación. Cuando hablo de no perder el enfoque, estoy diciendo: no dejes de atender con cuidado lo que estás atendiendo. No dejes que tu mirada se desvíe hacia otro lugar que el que se ha trazado para ti. Y quiero hablar precisamente bajo esta connotación, porque hemos visto muchas estructuras comenzar. Hemos visto muchos grupos armarse. Hemos visto mucha gente con proyectos. Y de un momento a otro, el enfoque por el cual se ha constituido
se pierde por una razón u otra. Personas que no tienen constancia y perseverancia sobre algo o sobre alguien. Personas que fácilmente son desviados por algún tipo de afección, por algún tipo de situación, por algo que pueda golpear su vida en un momento determinado. Y en esta ocasión quiero contarle una historicidad que trata precisamente de la importancia de permanecer con una visión clara hacia dónde se quiere ir. Hemos leído este evangelio precioso de Marcos, uno de los evangelios sinópticos, y en este evangelio narrativo, este evangelio que trae consigo una recompilación de información histórica, trae un trasfondo hermosísimo para nosotros comprender lo que nuestro Señor Jesucristo en un momento determinado estableció como un parámetro claro para nuestras vidas. En esta ocasión estamos viendo al Maestro, a Jesús, previo a este capítulo que acabamos de leer, o estos versículos que acabamos de leer, a Jesús enseñando. Si usted considera la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo número 26, la palabra del Señor nos muestra a Jesús enseñando acerca de parábolas. Enseña la parábola de la semilla en el verso número 26 hasta el 29. Luego habla de la semilla de mostaza, refiriéndose al reino de los cielos, inculcando fe, transmitiendo crecimiento, transmitiendo una plataforma clara a los discípulos en un momento determinado. Venían de una jornada de éxito, de una jornada evangelística poderosa. La gracia de Dios había descendido sobre ellos, muchos enfermos sanados, el poder de Dios manifiesto de una manera extraordinaria. Pero después de esta enseñanza, después que Jesús concluye precisamente la enseñanza de las parábolas y trata de inculcar un pensamiento claro, la doctrina suya, sus ideales, hablar del reino de los cielos, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y es donde yo quiero explicar la plataforma por la cual este hombre, este Dios hecho hombre, comienza a hablar de esta manera a sus discípulos. Comienza a darle esta palabra que de repente, de una enseñanza tan tácita, tan vehemente, con tanta plataforma, ahora le dice: pasemos al otro lado. ¿Qué había recibido el Maestro en este momento para tomar una decisión tan drástica de estar en un territorio donde supuestamente todas las cosas van bien, hay enseñanza, estamos cómodos y vamos a pasar al otro lado? ¿Qué estaba ocurriendo? Yo quiero hablar precisamente del otro lado. ¿Qué había del otro lado? ¿Qué estaba pasando del otro lado? ¿Qué le había susurrado el Espíritu a Jesús para que cruzara del otro lado? Y quiero establecer esta plataforma porque hoy están escaseando los hombres de secretos, los hombres con relación genuina con el Espíritu de Dios. Hoy la gente quiere llamar mucho la atención del hombre. Hoy las cosas están tan difíciles que ya en otras esferas mucha gente no está consultando siquiera el Espíritu de Dios, es más, ni a las Escrituras para aseverar la palabra de Dios. Hay mucha mala manipulación porque precisamente el ambiente se presta para eso, porque los niveles tecnológicos están bastante avanzados. Todo esto de la inteligencia artificial es un peligro tremendo para la iglesia. Se le denominan con las siglas IA. Y estas inteligencias artificiales, por ejemplo, yo estuve viendo una aplicación de inteligencia artificial que se llama ChatGPT o ChatGPT. Y en esta aplicación se utiliza de la siguiente manera. Es algo que es sorprendente lo que hace. Esta aplicación, usted a través de un comando de voz le dice: yo quiero un estudio de Apocalipsis 24. Y comienza usted a ver eso a redactar. Y en menos de 5 minutos le hace un bosquejo acabado del capítulo de la Biblia que usted quiere estudiar. Y alguien está tomando muchas veces eso para venir a pararse en una plataforma sin orar, sin relación con Dios, sin una búsqueda profunda del Espíritu de Dios, y te basea una información que si tú no estás en el Espíritu, tú dices: ¡wow, qué ciencia!
Porque ya no hay que trabajar mucho para hacer un buen bosquejo. Todos los ambientes que están en nuestro alrededor, las herramientas teológicas que mucha gente puede mal usar, por decir un término que usted me pueda comprender, están a la orden del día. Y la iglesia corre peligro porque ya la gente que usted ve en grandes, supuestamente plataformas, entre comillas, no son genuinos, no están orando, no están en el secreto con Dios, no están yendo donde está la necesidad, porque quien revela lo que el pueblo necesita es el Espíritu Santo de Dios. Una gente puede tener mucha elocuencia, mucha facilidad de palabras. Una persona puede tener mucha teología, mucho conocimiento literal. Alguien puede tener mucha experiencia física en el trayecto del tiempo. Y hay personas que conozco por experiencia propia que ya operan por el don, no por la relación. Hay gente que ya predican por la experiencia, por el tiempo que tienen predicando, no porque tienen una relación con el Espíritu de Dios. Aleluya. Hay gente que ya tiene una práctica porque la aprendió, ya se saben los versículos de memoria por las veces que los repite, pero no tiene una relación intrínseca con el Espíritu de Dios. Santo. Hay gente que predica ya porque sabe cómo es que se predica, porque ya conoce los tips, ya conoce cuáles son las herramientas, las cosas que tiene que decir. Es más, hay gente que sabe qué tipo de palabra decir para llamar la atención emotiva de las personas que están alrededor. Hay personas que dicen cosas y ya saben que esas cosas te van a mover el corazón. Y trabajan tu estado de ánimo, trabajan tus sentimientos. Dicen las cosas que tú quieres escuchar. Y hay predicadores que precisamente hacen eso porque son camaleónicos. El camaleón se pone del color del palo que se pega. Así hay gente que según el ambiente es el mensaje. Así hay personas que se comportan de una manera según el lugar donde está. Nunca ponen en peligro los beneficios económicos que pueden recibir porque no le interesa eso. Gente, repito, que opera por el don, pero no tan solo los predicadores, eso pasa con los cantores también. Hay gente que ya elige lo que va a cantar, no porque el Espíritu de Dios le diga en oración que va a cantar. Revélame qué voy a decir ahora, qué voy a cantar, cuáles son los signos que a ti te agradan, cuáles son los que te gustaría que cantemos. Oye, yo me lo sé, vamos a cantar para que la gente le guste este. Y después vamos a cantar este, que tú verás que ahí se le va a gustar. Y después le ponemos este. Y por último cerramos con este. Tú verás la misma gloria de Dios. Sí, por eso dices tú, que trabajaste el intelecto. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? ¿Qué fue lo que te reveló Dios? Hay gente que canta los himnos que están de moda. Lo que sabe que te va a tocar en la fibra de tu alma. Pero no es porque el Espíritu se lo reveló, sino porque ya operan bajo un don, bajo una experiencia, porque ya sabe cómo se hacen las cosas. Aún el conocimiento hay que saberlo mover, hay que saberlo manejar. Porque el conocimiento en extremo envanece al hombre. Y ya usted no fundamenta su esperanza y su plataforma en la presencia de Dios, sino que ya usted sabe cómo se hacen las cosas y maneja las cosas espirituales bajo una categoría matemática. Ah, bueno, 2 más 2 son 4 y 2 más son 6, y si le subo 2 más son 8. Ah, bueno, lo pongo aquí, lo mato con esto, resuelto el problema, me dan mi ofrenda y a mi casa. Y ese mecanismo pudiera desarrollarse por los hábitos. Hay gente que ya tiene el hábito de levantar las manos. Hay gente que levanta la mano por hábito, no porque siente la presencia de Dios. Aleluya. Hay gente que llora porque ya sabe que cuando ese himno, ay, el que me gusta, ay, ese himno y llora. Pero no porque está sintiendo a Dios el himno que le trae tantos recuerdos. Cuando le murió la abuela. Hay gente que toca un instrumento porque le gusta el instrumento, no porque lo está haciendo para que la gente reciba liberación. Es que le gusta tocar el piano, es que le gusta rayar la guacharaca. Pero no es que cierre los ojos y dice, Señor, cuando yo estoy rayando eso, así mismo raya todos esos diablos que están por aquí. No es por eso. Dile a tu vecino, dile, rompe con esos hábitos. Díselo. Dile, hay que ir a la fuente todavía. Díselo, por favor. Dile, hay que ir a la fuente todavía.
Te voy a repetir esta palabra que dije en estos días. Tú te puedes saber la Biblia de tapa a tapa, y aquí el que sabe lo que se necesita es el Espíritu de Dios. Pero nos estamos olvidando de eso. Hace falta la gente de secreto. Hace falta que Dios siga hablando. Como alguien habló en estos días, que siempre hay que buscar la dirección de Dios. Que no es bueno decir que uno emigra para un lugar, sino que precisamente el Dios del cielo sabe para dónde nos va a llevar cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Y estoy hablando de esto porque ¿de dónde sale eso de repente en la vida del maestro? Pasemos al otro lado. Es que hay gente que ve como Dios ve. Hay gente que piensa como Dios piensa. Hay gente que acciona como Dios acciona. Y necesitamos entrar en ese ambiente espiritual de caminar de la mano con el Espíritu de Dios. Mejor no predique. Si Dios no trata con usted, mejor no hable. Porque cuando Dios no está en el asunto, mi hermano, se intromete otra cosa. Y muchas veces nuestra indignación personal la transmitimos como palabra de Dios. Cuando nos sentimos incómodos por algo, hablamos en el nombre de Dios cuando Dios no está ahí. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dijo que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En tu indignación personal, Dios hace rato que se fue de ahí, aunque lo que estés diciendo tenga peso espiritual. Pero si lo estás diciendo de tu parte, con pique personal, eso no funciona. Lo que funciona es lo que Dios te revela. Lo que funciona es lo que Dios te dicta. Lo que funciona es lo que Dios te da. Lo que funciona es lo que Dios te dice. La gente lo va a recibir como quiera, porque viene del cielo, viene del Espíritu, viene de Dios. No viene de tu mente, viene de la gloria de Dios. Y te estoy hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque en este momento es incomprensible lo que está pasando para los discípulos alrededor. Es incomprensible para los discípulos entender lo que estaba ocurriendo en este momento. Y quiero abrir un paréntesis y lo cierro ya mismo. Lo que ocurre precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, donde en estos días estudiamos del verso 10 al 15, donde la palabra del Señor habla de que el Espíritu de Dios le habla a un hombre de secreto, Ananías. Casi ni se habla de Ananías. Todo el mundo habla del apóstol Pablo, pero nadie habla de quien oró por el apóstol Pablo. Porque eso es lo que le gusta a la gente, lo que se ve, lo que se exhibe. Y en este momento, Ananías está en el secreto. Un hombre de secreto vale mucho. Y este hombre en el secreto, Dios le habla, Jesús le habla. Ananías, ven aquí, Señor. Óyeme, necesito que me hagas una tareita que te tengo. Ve a la ciudad de Damasco, a la calle que se llama derecha, y te vas a encontrar ahí con un individuo, con un hombre que ya yo traté con él. Ve, porque aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que impone las manos sobre él y recibe la vista. Vete porque es un instrumento que yo tengo. Y Ananías comienza a discutir con el Señor. Son escenarios que aparentemente parecen como místicos, porque la gente no habla con Dios. Como hablábamos en estos días, la gente hace monólogos, pero no establece una interacción con el Espíritu de Dios. Pero en esta ocasión el Señor le habla y Ananías le contesta y le dice: Señor, pero hemos oído hablar mucho acerca de este hombre, de cómo trata tu pueblo, parafraseando yo. Entonces, ahí es que Dios le recalca: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre a los gentiles y delante de príncipes. Precisamente ese secreto no lo hubiese recibido Ananías, valga la parte repetitiva, si no fuera un hombre de secreto. ¿Qué tú estás recibiendo? ¿En qué posición tú estás? Es el Espíritu de Dios que te está guiando. Es el Espíritu de Dios que te está susurrando. O estás caminando de tu cuenta. O ya tu experiencia, tu capacidad personal como ministro, como evangelista, como cantante, como músico, ya te dejas llevar por tu experiencia. No estás esperando la voz de Dios. No estás consultando a Dios para dar un paso. Hay gente que son tan estrategas que ya saben. Mire, hay personas que predican un mensaje en un lugar. Y
como le funcionó ese mensaje en ese lugar, entonces ese mismo mensaje lo llevan a otro lugar sin saber si es el Espíritu de Dios que quiere que tú lleves ese mensaje. No importa que te quedó bonito en esa esquina, es posible que ese sí sea el mensaje para esa esquina, pero no te va a quedar tan bonito en la otra esquina, porque Dios sabe en qué parte y en qué ocasión cada cosa tiene su necesidad. Y en esta ocasión Jesús dice: pasemos al otro lado. Casi nadie habla de lo que pasó del otro lado, pero es importante entender qué había del otro lado. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos. ¿Qué era lo que había del otro lado? Una ciudad llamada la ciudad de Gadara. Y en esa ciudad, era una ciudad judía del pueblo de Dios, que estaba aproximadamente a unos 10 kilómetros al lado oeste del mar de Galilea. Estaba en las proximidades entre Jordán y Galilea, según la geografía bíblica. Y en esta ocasión había un problema tremendo en Gadara. Y yo quiero que usted me preste atención en estos minutitos que le voy a hablar de Gadara. ¿Qué había pasado en Gadara? ¿Qué estaba ocurriendo en Gadara? La gente de Gadara estaba todo bien, todo normal. Según los datos históricos, Gadara comenzó a helenizarse. ¿Qué es eso de helenizarse? Así se le llamaba en el principio helen o helenistas a los griegos. Esta palabra helen en su etimología quiere decir yo o nosotros, porque los griegos siempre se han sentido orgullosos y propios, de tal manera que hasta hoy día Grecia ya no se llama Grecia. Desde el 1974 ese lugar no se llama Grecia, se llama República Helenista, precisamente porque buscaron la etimología de su nombre para poder coronarse. Y estos griegos, esta gente comenzó a trasladarse para el territorio de Gadara. Datos históricos hablan precisamente de la emigración de muchos griegos al territorio de Gadara. ¿Qué tiene que ver eso con lo que voy a transmitir? Que Gadara comenzó a perder el foco. Gadara comenzó a desviarse. Gadara comenzó a abandonar los principios de Dios para helenizarse. ¿Qué era helenizarse? Adoptar primero el lenguaje griego, segundo sus costumbres y tercero su viento de idolatría, su viento de paganismo. Gadara comenzó a volcarse tras el paganismo, porque vinieron los extranjeros, porque vinieron los que tenían provisión para la época. Y hay muchos ministerios dañados cuando vienen extranjeros que simplemente traen recursos económicos pero no traen principios, cuando no traen plataformas, cuando no fortalecen lo que creemos, cuando no respaldan a Dios, cuando no respaldan su obra. Y un problema grave que tiene la iglesia es que le gusta demasiado que le den. A los evangélicos les gustan demasiado lo dado. ¿Que no? Alaban que sea el pasito. Aleluya. Donde dice que están dando. Busca un evangélico ahí. No me mire con esa cara. La iglesia le gusta eso. Le gusta que le den concesiones, que le den privilegio. Presumimos de humilde, pero nos gustan los primeros asientos, nos gustan los privilegios, los buenos tratos, que nos destaquen, que nos reconozcan, que nos elogien. Y cuando no lo hacen, hay mucha gente que se mueve de lugares que es porque no le dan el reconocimiento que esperan.
Pero muchos de nosotros tenemos que saber que aquí nadie está detrás de un reconocimiento. Aleluya. El primero que dijo, cuando lo termines todo, sabes lo que tú eres, no sirve para nada. Pero yo hice, no, ese es su título que le cae, siervo inútil, que no sirve. ¿Qué es un inútil? No sirve. ¿Usted ha visto a alguien inútil que sirva? No lo conozco ninguno. No conozco ningún inútil que sirva. Y Dios dice, después que hayas terminado todo, ponte ese título. Usted no sirve. Gloria a Dios. Y a veces se nos olvida eso que Dios nos dice en un momento determinado. ¿Por qué quiero golpear esta parte? Porque el pueblo de Dios, que se supone que tenía que mantener las directrices, ahora comienza a helenizarse. Comienza a abandonar su habla hebrea para adoptarse a un lenguaje extranjero. Similar a como pasa muchas veces en nuestro entorno. Y comienza a adaptar su lenguaje, comienza a adaptar su estilo, comienza a abandonar a Dios, a practicar el paganismo. Algunos eruditos, algunos hermenéuticos, hablando acerca de la investigación tácita de la parte geográfica y de la parte estructural de Gadara, todo lo que tiene que ver con la etiología y la etimología de todo lo que tiene en el entorno Gadara, establecen parámetros claros que uno de los indicios más fehacientes y evidentes de que Gadara se estaba desviando es que comenzaron a practicar la crianza y el apacentamiento de cerdos. Cuando en la costumbre del pueblo de Dios por mandato divino estaba prohibido eso porque eran animales impuros, inmundos. Y comenzaron precisamente a dejar de lado todo lo que Dios le había dicho. Comenzaron a abandonar todas esas cosas. El alejamiento de Dios trae consecuencias. Cuando alguien abandona a Dios para seguir directrices extrañas, trae consecuencias. Cuando alguien abandona lo que Dios directriza, lo que Dios establece para crear conceptos claros, eso trae problemas. Cuando usted abandona la parte consagral, la parte de consagración que Dios establece para su vida, para seguir algunos epítetos y algunas ideas extrañas, su vida corre peligro. Cuando usted abandona las directrices tácitas de la doctrina de Cristo, no de la suya, no dogmas que usted se invente, no parámetros personales de la gente, la doctrina que Dios establece, cuando nos salimos de esos parámetros, hay consecuencias graves. Porque hoy la gente quiere establecer conceptos personales. No, que a vos te este cuello por aquí. No, que si te lo suelte el cuello, el diablo. Que si tú bebes café, el alma se te pone negra. Yo bebo café, no me voy a poner más negro. La gente inventa cosas que usted no se imagina. Precisamente conceptos personales. Ya amárrate aquí, que ponte tú aquí, que si no te pones tú aquí, que te... Espérate, ¿qué es lo que te pasa? Y todas estas cosas crean una situación de confusión en medio nuestro. Cuando los parámetros tácitos de la doctrina están plegadas ahí, la gente habla de sana doctrina y no sabe lo que es eso. A veces hablamos tanto que somos sana doctrina, pero ¿qué es sana doctrina? Porque tú te pones la falda larga, tú eres sana doctrina. Porque te dejas los cabellos naturales, eres sana doctrina. Porque te pones un saco y una corbata igual que yo, tú eres sana doctrina. ¿Conocen lo que es sana doctrina? ¿Conocen los parámetros de la sana doctrina? Lo que establecen las escrituras sobre la sana doctrina. Cuando te dice que, bueno, las ancianas no sean chismosas Alabado y vivan sea Dios. metiéndose en lo ajeno, de casa en casa. Eso es lo que dice la sana doctrina. Amén. No me mire con esa cara de si usted pensaba otra cosa se equivocó. Porque mucha gente habla de sana doctrina con lo que tiene que cumplir con su decoro y con su pudor. Lo que sucede es que si tienes sana doctrina, tienes que vestir con prudencia y con pudor, porque lo que aprendes se refleja en tus acciones. Y muchas veces creemos que las acciones está primero y después lo que uno aprende. No, es lo que aprende que te acciona. Cuando tú aprendes a ser una persona ecuánime y conoces los términos de santidad, tú sabes que tú no te puedes poner unos trajes de baño y andar en el barrio. Porque lo que está dentro de tu corazón te enseña y te forma para que tú externes lo que hay dentro de tu corazón. ¿Recuerdas el término tácito que utilizó Jesús? De la abundancia del corazón. Lo que va a salir de ti es lo que hay en ti. Por eso es esa guerra que hay con los liberales,
No es porque se pintan, no es porque se ponen un aretito, es que tienen el corazón lleno de eso. Y eso se manifiesta externamente. Y cuando lo que tú tienes por dentro es vanidad, cuando tú lo que tienes por dentro es algún tipo de egolatría personal, cuando lo que tienes por dentro simplemente es laxilia, y esa laxilia se va a reflejar por fuera. ¿Cómo se refleja una mujer laxiliosa? Exhibiendo el cuerpo. ¿Cómo se refleja una mujer que lo que tiene sensualidad por dentro? Vistiéndose sensual. Se aprieta para que se vean las curvas. Y ella misma dice, estoy grande, pero es porque tiene por dentro esas cosas. Pero cuando una mujer se llena del Espíritu de Dios, cuando se llena de Dios, cuando entiende lo que es sana doctrina conforme a las Escrituras, dice, yo no puedo vestir así porque yo no soy una cualquiera, yo no camino por el mundo sin ruta, yo tengo un Señor que me guía, yo tengo un Señor que está dentro de mi corazón, que exige de mí algo que no tengo que reflejar. Alguien dice, amén aquí. Por eso, si tú te vistes sin doctrina, lo que tienes es un disfraz. ¡Santo! Que te lo pones para complacer al que está al lado tuyo, pero por dentro tú no tienes nada. Aleluya. Primero tienes que cambiar. Nunca camines porque otro te diga camina. Tienes que tener convicción. Yo estoy haciendo esto por esto, porque el que tiene convicción nadie lo mueve de eso. Recuerdo que en una ocasión una jovencita, andábamos con ella, estábamos en una clínica y de repente entramos a la clínica y ella se quedó en la sala de espera y vino alguien y estaba conversando con ella. Cuando salimos, ella nos congregábamos juntos, todavía yo no estaba pastoreando, hace muchos años de eso, y ella dijo, alguien me abordó y me dijo, oye, ¿por qué tú tienes ese pelo así natural? Y ella le dijo, no, porque yo soy sana doctrina. Ajá, y por eso tú tienes el pelo natural. No, porque si yo me pongo algo, me ponen en disciplina. Pero ¿por qué tú te lo dejas natural? Bueno, por eso. Si yo me monto algo y el pastor me ve, ay de mí. O sea, tú te dejas de hacer cosas en la cabeza por lo que van a decir de ti. Porque no te ponen a cantar alabanza. Entonces tú no eres sana doctrina porque tú no sabes de quién es. Si tú te pones a faldota para complacer a tu pastora y a tu pastor, tú no eres sana doctrina porque tú no vienes ahí. Porque tú no tienes base bíblica para defender tu postura. Tú tienes que saber en qué tú estás. Aleluya. Tú tienes que estar enfocado. Usted tiene que saber qué es lo que busca aquí. Debemos dejar esa parte emotiva. Para poder crecer necesitamos tener plataforma. Abro paréntesis y lo cierro ya mismo como el que cerré. Sadrach, Mesach y Abednego decidieron lo que decidieron porque tenían una convicción. Y nadie me mueve. Nadie me mueve. Si vamos para el horno, candela, que nadie me mueve. Porque los discípulos preferían que lo aserraran, que lo decapitaran, que lo apedrearan y no le daban al maestro porque tenía convicción. Santo, aleluya. Pero hay gente ahora que no tiene convicción, lo que tiene es fanatismo, lo que tiene euforia, cosas aprendidas, dogmas de hombre. No se ponga eso. Ah, sí, mi pastor. No se ponga eso. Sí, mi pastor. ¿Pero por qué? No es pecado preguntar por qué. ¿Y por qué? Yo necesito que tú me enseñes a saber, a defenderme. Una de las cosas que dijimos en el campamento, y es que muchas veces cuando alguien viene a nosotros con hambre y le damos un pedazo de pan, lo que les hacemos es daño. Yo tengo hambre, cómete ese pedazo de pan. Al ratito, ¿qué va a tener? Hambre. ¿Y dónde va a volver? ¿Dónde usted? Tengo hambre, porque sabe que usted quiere pan. ¿Y qué usted le va a dar? Otro pedazo. Y al otro día, cuando le dé hambre, ¿para dónde va? ¿Dónde usted? ¿A buscar qué? Por pan. Pero si usted le enseña cómo se consigue el pan,
Si usted le instruye para que aprenda a conseguir pan como usted lo consigue, pero hay gente que le gusta ser centrista, le gusta centrar a la gente en su persona. Y el que usted esté vivo, porque yo lo tengo vivo. El día que usted se aleja de mí, se muere. Porque ¿quién es el que le da vida? Yo, el predicador Elson Granado. Mentira suyo. Ningún hombre tiene capacidad para sostener de pie a otro hombre. Si alguien puede estar de pie, es porque el Rey del cielo lo tiene de pie. Deje de creerse la última Coca-Cola del desierto. Deje de creerse el que resuelve el problema, el protagonista, el Superman del Evangelio. Aquí nadie tiene espíritu de heroísmo. Aquí todo el mundo estamos peleando el mismo pleito. Y necesitamos entender eso para dejar de centrar la gente. Es cierto que en un momento determinado tenemos que ayudar a la gente, socorrer a la gente, soportar a la gente, darle orientación a la gente. Pero una de las cosas más intrínsecas, una de las tareas más fehacientes que tiene que tener la iglesia es capacitar a la gente para que siga capacitando. Muchos de ustedes tienen que saber cómo comenzó la predicación del Evangelio. Según todo lo que tiene que ver con la parte escritural de los evangelios, todo el que estudia profundamente las escrituras sabe que llegó un tiempo donde se predicaba la palabra del Señor a través de un mecanismo que se conoció como la tradición oral. ¿Qué era eso de la tradición oral? ¿Cómo se predicaba antes de escribir los evangelios? Por la tradición oral. Los discípulos escucharon a Jesús, fueron instruidos más luego por los apóstoles, y eso que se le decía lo repetían, y eso que entendían lo compartían. Y porque sin tener letra eran tan firmes, porque se convencían de lo que se le decía. Amén. Tómale a tu vecino y dile: ¿tú estás convencido de lo que se te está enseñando aquí? Pregúntale de verdad, que hay gente que yo lo veo que tiene los ojos como dos bombillos o dos focos. Y tú estás convencido que cuando tú cierras los ojos y lloras, tú sabes a quién le está llorando. Aleluya. ¿Estás convencido a quién le está llorando? Santo. Necesitamos crear un ejército fuerte. Una de las cosas que están haciendo daño en el Evangelio es esa ambivalencia y esa flojera que tiene mucha gente con relación a la convicción de lo que cree. Cuando estás convencido de lo que cree, ni el diablo ni los demonios te van a mover de tu posición ni de tu manera de pensar. Por eso el apóstol le aceleró a la iglesia y le dijo, óigame, hablándole precisamente en la carta a los romanos en el capítulo 1, cuando le dijo: miren, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y en otros escritos le digo: mire, ni un ángel que venga del cielo predicándole otro evangelio, ni que venga un ángel, no se lo crea, que sea maldito mejor. Nadie puede predicar otro evangelio, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya. Jesús, no hay otro. Y tenemos que entender eso de forma clara. ¿Por qué le estoy hablando de esa manera? Porque vamos a terminar esta convención. Hoy vamos a cerrar esta convención. Y usted no puede irse de aquí solamente diciendo: wow, gloria a Dios, qué bueno, nos gozamos terrible. No, porque si no, no va a haber metas. Si no, no van a haber propósitos. Si no, no vamos a salir de aquí con una mentalidad de avance. No vamos a salir de aquí como obreros con una perspectiva de crecimiento. No podemos solamente hablar de cosas emotivas, tenemos que hablar de propósitos, de metas, de planes, de crecimiento, de avance, de proyectos. Nadie crece sin proyectos, nadie crece sin planes, nadie crece sin parámetros. Y eso precisamente lo hablaba con el pastor. Él me decía: hay planes, hay proyectos tremendos y se está trabajando eso, pero usted necesita también trabajar su parte. Y estoy hablando de esto por lo que ocurre en este escenario. El pueblo se había helenizado, todo el pueblo de Gadara. La mayoría, según las estructuraciones históricas, se había vedado con relación a lo que Dios le había dicho. Ya estaban confundidos. Cuando los griegos llegaban, ya estaban confundidos con la parte que tenían que guardar. Ya no estaban guardando la santidad de Dios en este territorio, sino que se habían corroído, se habían corrompido a un extremo que Satanás entró en Gadara
y comenzó a apoderarse de Gadara. La gente comenzó a endemoniarse, porque cuando Dios se va de un territorio, el que entra es el diablo, se apodera de ese territorio, acaba con todo. Muchas veces decimos y hablamos del endemoniado gadareno, pero ¿cómo se endemonió el endemoniado? Nadie se endemonia así porque sí. Siempre hay una historia detrás de, siempre hay algo que contar, algo que decir. Nadie habla precisamente de que fue el mismo pueblo que provocó que el diablo se metiera en Gadara, al abandonar a Dios, al entrar en un ambiente de sincretismo, al entrar en un ambiente de mixtura. Por eso usted tiene que saber muy bien con quién se junta, usted tiene que saber muy bien con quién se codea, qué es lo que está escuchando. Como decía el hermano ahorita, qué es lo que están diciendo. Hay que prestar atención a lo que se habla, hay que prestar atención a lo que se dice, hay que prestar oído a la voz de Dios, hay que saber cuándo Dios está hablando y cuándo no, hay que tener discernimiento para poder salir de ciertos lugares. No es que no vaya, no es que no vaya, porque tarde o temprano usted se va a topar con alguien, se va a topar con algo. Usted abre una plataforma de redes sociales y se va a encontrar con alguien predicando, y tal vez lo que esté diciendo riña con lo que se le está enseñando aquí. ¿Qué vas a hacer? Ay, pero yo lo que están diciendo ahí, eso hay que investigarlo. ¿Investigarlo de qué? Si tú tienes convicción, tú cambias de canal. Y tú dices, esa basura no es para mí, te fuiste. Pero si tú no tienes convicción, oye, pero yo no sabía eso, dije que el diezmo no es bíblico. ¿Qué es lo que me está enseñando el pastor ahí entonces? No, eso era de la ley. ¿De cuál ley? Y me detengo un momentito ahí. ¿Quién fue el primero que dijo? Abraham. Y cuando Abraham diezmó había ley. ¿Y quién le enseñó a Abraham a diezmar? No, cuando la ley, sin ley. Cuando la ley se diezma sin ley. ¿Es porque dicen que el diezmo de la ley si no había ley? ¿Cuál era la normativa para que ese hombre diezmara si no había ley? Usted se inventa ahora de que eso de la ley, si no hay ley, que no hay ley. El hombre recibió una motivación espiritual para hacerlo. Y contigo a eso había costumbres internas también que se prestaban para eso. ¿Cuándo se convierte eso en ley? ¿Por qué Dios lo puso como ley? Son otros temas que no corresponden con la prédica de hoy, pero son inquietudes que la iglesia hay que manejarla. Yo le decía a los ministros en una de las ponencias de las capacitaciones, a veces nosotros como ministros, por modestia de que van a decir la gente, no le hablamos a los miembros de lo que es un diezmo, de la bendición que trae el diezmar. ¿Por qué tenemos el temor? Porque hay 2 o 3 que van a decir, oye, mira cómo está el pastor amarrando los cabos. Cuando yo comencé a hablar de ese tema en la iglesia, alguien dijo, ay, se ve que el pastor está pasando trabajo. Está frío. Yo estoy enseñando eso. Yo trabajo desde los 16 años. Cuando yo comencé a pastorear, estaba dirigiendo una empresa como encargado de producción. Yo trabajo como profesional en artes gráficas. Y yo sé lo que es trabajar. Pero yo sé también lo que es cumplir con la ley de Dios. Cuando yo compré mi primer vehículo, no me lo dio la iglesia. Me lo dieron mis bolsillos. Porque la iglesia a veces cuando el pastor viene a la congregación y se compra un motorcito, dice, mis diezmos. Yo les comentaba que todo el mundo puede salir con el carrito lleno del supermercado. Ay, hermano, gloria, Dios lo bendiga. Si el pastor que va con el carrito, mira dónde van mis diezmos. Porque el hombre carnal piensa en la cosa de la carne. Deberías contentarte y decir, gloria a Dios por mi pastor, qué bueno verlo bien. Qué bueno que mi pastor tiene unos buenos zapatos, qué bueno que mi pastor se puso un traje bonito, qué bueno, me gusta verlo lindo porque él me alimenta, él me cuida, él vela por mí, ora por mí. Es más, si yo pudiera comprar una casa, mire, allá en la República Dominicana tengo un amigo que es pastor y un miembro que es pelotero. Y él dijo,
pastor, prepárese que le voy a hacer una casita. Y el pastor un día que lo fui a visitar me dijo, déjame llevarte a la casita que me están haciendo. Y me subió en una moto y fuimos a la casita. Cuando yo llegué dije, pero ¿y dónde está la casita? Esta es casita. Razón. Sin mentirle, yo creo que una de las habitaciones es como la mitad de este techo. De la casita. Yo dije, Dios mío, pero ¿con quién tú vas a vivir aquí? Él no tiene como 2 hijos. Y una habitación así, está para jugar fútbol. ¿Qué le quiere decir con eso? Hubieron personas que le dijeron a ese pelotero, ¿por qué tú estás haciendo eso? Y él dijo, déjenme, a mí nadie se meta que mi dinero es mío y mi pastor es mío también. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Tópale, dile, el pastor que tú tienes tuyo, tópale, dile, el pastor que tú tienes tuyo, tópale a tu vecino, dile, el pastor que tú tienes tuyo, díselo. O tú no te acuerdas cómo está en el súper. A la gente hay que enseñarle, a la gente hay que educarlo. A nosotros tenemos que formarnos, y estoy hablando de estos parámetros, porque hay que abandonar esa idea. Hay que abandonar esa idea de que un hombre no se puede bendecir, no se puede honrar. No estoy hablando de esa cosa manipulada que hay por ahí. Estoy hablando de cosas fundamentales, de cosas que son neurálgicas, cosas que son intrínsecas, que la palabra de Dios las enseña. Y siguiendo con esta parte que quiero avanzar con ella, Jesús precisamente tiene la intención de ir a un lugar. Recibe la revelación de ir a ese lugar, porque en ese lugar se había perdido todo. Se habían perdido los principios. Habían abandonado a Dios y el diablo se había apoderado de Gadara. De tal manera que la palabra del Señor, Mateo habla de 2 endemoniados, pero Marcos y Lucas hablan de un endemoniado. Pero yo me imagino la cantidad de demonios que habían ahí, y usted va a corroborar conmigo con lo que dicen las Escrituras. Tal vez no vamos a redactar verso por verso, pero preste atención porque usted tiene los capítulos para analizar. Puede analizar el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y el capítulo número 8 del Evangelio de Lucas para poder analizar esos parámetros y ver el paralelismo que existe. Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque sinopsis significa narración en común. Es decir, una historia que usted la pueda leer en el Evangelio de Mateo, la puede repetir también Marcos y también la puede repetir Lucas. Y esa sinopsis, esas narrativas en común, es lo que clasifica a estos 3 evangelios como evangelios sinópticos, porque tienen narraciones en común. Por eso le corroboro de que investigue lo que dice en un momento determinado, lo que dice en Marcos en el capítulo número 5, Mateo en el capítulo número 8 y lo que dice Lucas en el capítulo número 8 a partir del versículo número 26. Cada uno hace una narrativa de este mismo escenario, y en este escenario hay algo tétrico, algo lúgubre que está pasando ahí, algo que da dolor de cabeza, algo que el que lo escucha y el que lo lee se siente impactado por lo que estaba pasando ahí. ¿Y qué provocó todo esto? Precisamente el abandono de las cosas de Dios, el sincretismo. Tenga cuidado con las cosas que usted se mezcla, con la gente que usted se codea, las cosas que escucha. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que recibimos. Si estamos en un proyecto de crecimiento, alguien te va a decir ahí no te conviene, alguien te va a decir ahí eso es un proyecto que no tiene fundamento, fulano es muy fanático, fulano es muy eléctrico, fulano es muy extremista, las cosas no se hacen así, y alguien va a tratar de calcomer tus sentidos para que en un momento determinado claudiques en 2 pensamientos. Pero si tú tienes raíces, si tú tienes fundamento, si sabes lo que estás viendo aquí, si sabes lo que estás aprendiendo aquí, no importa quién te lave el cerebro, no importa quién te susurre al oído, vas a decir, mira diablo, el Señor te reprenda, yo sé en qué pie estoy parado, yo sé con quién estoy caminando y yo sé quién me está instruyendo. No importa que se levante el diablo, no importa que se levanten los demonios, a la sola máquina, cuando hay poder de Dios, cuando hay algo que entra en tu corazón, no hay demonio que lo pueda robar. Necesitamos entender eso. Necesito, por la guianza del Espíritu, que tú entiendas que no te puedes desenfocar, y te voy a decir ya por qué. Y en este momento hay un endemoniado que tiene en zozobra a Gadara. Dice la palabra que lo ataban con cadenas, y las cadenas
habían sido rotas por él. Lo ataban con grillos y los grillos eran desmenuzados. Esos grillos que se usaban antes, hoy le dicen esposa, lo que usa la policía, y se colocaban por lo regular en los pies y nadie podía dominarlo, nadie podía atarlo. Lucas, concordando una parte con otra, dice que se pasaba día y noche dando voces y se golpeaba con piedra. Y oiga esto, desnudo. Usted se imagina ese hombre endemoniado, sin ropa, voceando en el barrio entero. Nadie podía pasar por donde él estaba. Nadie. Una zozobra, día y noche. No moraba en casa ni en tiendas. ¿Sabe cuál era su casa? El cementerio, el sepulcro. Porque recuerde que los sepulcros en esos lugares no eran como aquí en Colombia, en la República Dominicana, que se cava un hueco en la tierra y ahí se pone el cadáver o se hace un nicho. No, eran hendiduras de peña, cuevas, y ahí se entraba el cadáver. Por eso los sepulcros no se le permitía a nadie elaborarlo, formarlo en ciudades. Los sepulcros estaban fuera de la ciudad, y usted puede corroborar con eso precisamente en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo número 11, donde llevaban a enterrar al difunto, ese hombre que había muerto, hijo único de su madre. Dice que lo iban a sacar fuera de la ciudad, precisamente porque dentro de la ciudad no se permitían los sepulcros. ¿Por qué razón? Por eso, porque eran hechos en cuevas, en hendiduras de peña. Y como eran hechos en cuevas, solamente lo que se le ponía a ese sepulcro cuando se introducía una persona era una piedra regularmente de molino. Se le ponía en la parte de la entrada y ya. Entonces, ¿qué sucedía cuando el cuerpo entraba en descomposición? Que toda esa putrefacción entonces estaba a expensa de contaminar a la gente, y salía toda esa cosa, esa podredumbre, podría enfermar a alguien. Por eso estaba prohibido que los sepulcros se hicieran dentro de la ciudad, para evitar la contaminación y por causa de salubridad. Además de que en la parte intrínseca espiritual del pueblo, Dios había prohibido el contacto con muertos, porque el Dios que tenemos no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Él lo estableció como parámetros claros. Alguien dice gloria a Dios aquí en esta hora, al nombre de Cristo. Escuchen esto, hermano querido, y voy avanzando con esto. Esta era la razón por la cual los sepulcros estaban fuera de la ciudad. Y este hombre, lo que la palabra nos está diciendo es que él salía fuera, lejos, a vivir. Pero desde que amanecía, ese diablo cogía para Gadara y se mostraba y hacía zozobra en el entorno. Y cuando hay ese desastre espiritual, ese sincretismo religioso, eso que está acabando el pueblo helenizado, abandonando las directrices de Dios para seguir el paganismo, para liberarse, para sentir la mundanalidad, para sentir todo lo que estaba pasando, ese viento de idolatría. Jesús recibe el fa del cielo. Hay que ir de aquel lado. Aleluya. Allá hay un desastre, nadie sabe, pero el que está conectado con el cielo sabe dónde está el diablo, dónde está haciendo estragos Satanás. Por eso hay mucha gente que le gusta los sitios lindos y no donde está la revelación de Dios. Usted no ve que ya no hay grupos, mujeres, hombres, que vayan a interceder en los hogares, que se ore y digan: vamos a ver, que Dios me mostró que vamos para donde fulano. Esa gente están a punto de divorciar. Vamos a hablar ahora para el hogar de fulano, que hay un hijo de fulano que está consumiendo droga y ella no lo sabe, y Dios me lo reveló. Vamos para allá. A eso que me refiero cuando hablo de hombres de secreto. Cuando tú eres de secreto, puedes estar lavando la ropa con la lavadora y el Espíritu de Dios te habla: págame la lavadora y cruza donde fulana, corre ahora. Estás cocinando y Dios te dice: apágame esa estufa y corre, que hay un pleito allí. ¿No? Las escrituras, para parafrasear un poco más y jugar en algunas cosas que usted pueda entender. ¿Quién le dijo a Simeón que subiera al templo cuando llevaron a dedicar a Jesús?
No había WhatsApp, ni nota de voz. Sube si veo que aquí está el hombre. No había teléfono para llamarlo. ¿Quién le avisó? Le dijo, ya llevaron al niño. Dios le había hablado así. Tus ojos no se cerrarán hasta que tú no veas la salvación de Israel. Y cuando llevaron al niño, el Espíritu lo guió ahí. Y cuando lo tuvo en sus brazos, habló, profetizó, hizo lo que tenía que hacer porque lo hizo por revelación de Dios. Necesitamos volver al secreto. Necesitamos afinar los oídos de nuevo. Necesitamos conectarnos con el cielo. Estamos hablando mucho en la carne. Estamos corrigiendo mucho en la carne. Estamos haciendo muchas recomendaciones carnales. Simplemente porque no sabemos el librito. Y hace falta hablar lo que el Espíritu está susurrando. Hace falta decir lo que Dios quiere que nosotros digamos. Y no lo que diga nuestro intelecto. Nuestra mente se llena de letras y de capacidades. Y Dios quiere que así sea. Pero es para que te dejes guiar por Él. No para que ministres un don como si tú tienes independencia espiritual. Nunca Jesús ha querido que el hombre que Él maneja tenga independencia espiritual. En todas las figuras retóricas que habla la palabra del Señor, las hipérboles, la metonimia, la sinécdoque, los similes, todo lo que complementa la palabra del Señor para un estudio exhaustivo de las Escrituras, arrojan luz de la manera como Cristo siempre se dirigía. En los similes que Cristo utilizó, uno de ellos, Él se comparó con una mata de uva. Y Él dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Una vid qué es? Una mata de uva. Y Él dijo, yo soy la mata de uva verdadera. Y ustedes son los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Una rama, un racimo. Él dijo, yo soy la mata y ustedes son los racimos. Separado de mí. Usted ha visto una mata de uva y un racimo despegado de la mata dando uva. ¿Usted lo ha visto? Yo soy la mata y ustedes son los racimos. Si se separan de mí, no hay uva. Si ustedes no hacen lo que yo le dicto, no hay futuro. Si no hay revelación del cielo, no hay avance. Pueden haber todos los libritos, pueden haber todas las logísticas, todas las contralorías, todos los planes acabados. Y si no hay revelación, si no hay dirección de Dios, todo se pierde. Por eso, recibe esta palabra de parte del Espíritu de Dios. No pierdas el enfoque. El enfoque aquí no es competencia. El enfoque aquí son las almas. El enfoque aquí es el avance del reino de Dios en la tierra. El enfoque aquí es el ensanchamiento del reino de Dios. El enfoque aquí no son lucros personales. El enfoque aquí no es tener mucho templo. El enfoque aquí no es tener templos vertiginosos. Es trabajar para Dios. Dios dará el crecimiento. Dios dará el avance. Dios empujará. Dios obrará. Dios se glorificará. Dios. El centro aquí tiene que ser Dios. No podemos buscar otra dirección. Aquí no hay varas mágicas ni magos en lámparas. Dios es el que da crecimiento. Dios es el que da sabiduría. Dios es el que da el ensanchamiento. Dios es el que da los recursos. Dios es el que provee. Dios es el que salva a la gente. Dios es el que restaura las familias. Dios es Dios. Y Dios no quiere que usted pierda el enfoque. Porque con muy poca cosa nos podemos envanecer. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Necesitamos entrar en una plataforma tácita hacia donde queremos ir bajo la visión del Espíritu Santo de Dios. Y en esta ocasión está este problema. Pero pareció un hombre de secreto, que en medio de una comodidad física aparente, Jesús estaba enseñando parábola. Jesús estaba ahí tranquilo con sus discípulos. Había venido de una jornada exitosa evangelística donde la gente se estaba salvando, milagros, sanidades extraordinarias, un impacto de gloria poderosa. Él se podía quedar ahí. Él se podía haber quedado ahí
incomodarse para ir para una ribera donde hay problemas. Bueno, él se movió porque hay una dirección de Dios. Cuando Dios te habla, tú sueltas la silla. Cuando Dios te habla, tú sueltas ese mueble. Cuando Dios te habla, tú sueltas el aire acondicionado. Cuando Dios te habla, tú sueltas la comunidad. Cuando Dios te habla, tú sueltas lo que tengas que soltar porque habló Dios. Por eso hay gente que no se mueve porque no es Dios que le habla. Por eso el hombre siempre tiene que buscar una conexión con el cielo. Y para ir cerrando con esta parte, quiero aseverar sobre esto, hermano. Y es la parte intrínseca de este mensaje. Escuche bien. Inmediatamente Jesús dice: pasemos al otro lado. Nadie le refutó ni le dijo nada, sino que el hombre de la noche para la mañana sale: vamos a pasar para aquel lado. Pero inmediatamente Jesús dijo: pasemos al otro lado, que lo tomaron como estaba. Es decir, no buscaron comida, no buscaron recursos. No, vamos para donde tú dices que hay que ir, vamos, porque se trataba de algo urgente del momento. El diablo estaba acabando con Gadara. Ese endemoniado no tenía parámetros, estaba en zozobra en todo Gadara. Y el Dios del cielo, por la revelación fina del Espíritu, vamos para allá. Pero mire qué ocurrió. Agárrense, sosténgase. Subieron a la barca y todo estaba bien. Cuando emprendieron la ruta, comenzó a soplar el viento y a sacudir la barca, y a sacudir la barca, y las olas se movían de una manera extraordinaria. Mucha gente dice: bueno, lo que pasa es que había una situación climática siempre adversa entre todo ese territorio de la ribera del Jordán y del mar de Galilea, y de tiempo en tiempo venían vientos y soplaban. No. Es que cada vez que tú intentes cruzar de aquel lado, van a tratar de desenfocarte. Cada vez que tú intentes levantar ese ministerio, van a venir vientos para que tú te devuelvas. Es que cada vez que tú intentes hacer crecer lo que Dios te puso en la mano, el diablo y sus demonios van a levantar vientos y tempestades para que te devuelvas. Cada vez que tú intentes decir: voy a avanzar en el nombre del Señor, usted cree que las tinieblas no están enterados de lo que estamos haciendo aquí. No, usted dice: bueno, cuando salga de la convención, todo irá viento en popa. Allá hay una gloria que me está esperando. Hay un banquero que tiene un ahorro y me va a dar ese ahorro para que yo construya el templo. Así, muy lindo, eso está muy bien. Déjame enseñarte algo. Tal vez tú saliendo de aquí se presente un viento. Escucha lo que te estoy diciendo de parte del Espíritu de Dios. Tal vez tú saliendo de aquí se presente una tempestad. ¿Qué vas a hacer? Te vas a devolver después que hablaste tan lindo aquí. No se puede devolver. Nosotros no somos de los que retroceden. Hay que echar el pleito. Así te dice el Espíritu de Dios en esta hora: no me pierdas el enfoque. No importa que sacudan la barca, no importa que los vientos te soplen fuerte, sigue con el proyecto, sigue con el avance, sigue con lo que te trazaste. Es posible que llegues y te encuentres un problema, es posible que llegues y te encuentres una tempestad, pero no te muevas de la barca. Aleluya. Soplaron los vientos, sacudían la barca. Y miren lo tétrico de todo esto, para que usted entienda que el hombre de llamado es que tiene la responsabilidad de continuar. Es posible que los que estén en tu alrededor no entiendan los vientos que se levanten. ¿Sabe por qué? Porque cuando comenzaron a soplar los vientos, cuando vino la tempestad, dice que movía la barca de tal manera que ya se anegaba. La palabra anegar quiere decir hundirse, sucumbir. Pero en este momento los discípulos gritan: maestro, maestro, porque Jesús estaba durmiendo, dice Lucas, en la popa sobre un cabezal. El hombre estaba descansando. Mira, hermano, el que tiene la dirección de Dios, el que sabe que fue Dios que le habló, el que camina bajo la gloria de Dios, no hay vientos, no hay tempestades, no hay potestad, no hay demonio, no hay principado, no hay gobernador, no hay diablo, no hay nada que pueda tratar de desenfocarte cuando estás cimentado bajo la bendición y la gloria de Dios.
¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque los discípulos comenzaron a gritar: maestro, no tienes cuidado. Yo me imagino a Jesús levantándose. ¿Cuál es la bulla? El alboroto que tienen ustedes. Pero mira que no estamos muriendo. Pero cálmese, hermano, ¿qué es lo que le pasa? Porque hay gente que camina con Jesús pero no conocen a Jesús. Hay gente que lo tienen en la barca pero no lo conocen. Mira a tu vecino y dile: ¿tú sabes quién es que está contigo en la barca? Pregúntaselo a ver si sabes. Dile: ¿tú sabes quién es que está contigo en la barca? ¿Y por qué lloras tanto? Si sabes quién es que está contigo en la barca, ¿por qué te quejas tanto? Si tú sabes quién fue y quién es el que está montado en tu barca, que está durmiendo ahí, aunque esté durmiendo, pero está en la barca, ¿tú lo conoces? ¿Ah? Aleluya. ¿Conoces al que está contigo en la barca? ¿Eh? Y cuando no tiene nada que comer ni de beber, dice: ay Señor, no hay ni moro, ni lulo para un jugo. Y conoces al que está contigo en la barca y te quejas por un tomate de agua. El que sabe quién está con él en la barca no se mueve por todas las cosas. Pero mire qué triste, Jesús acaba de instruir, Jesús acaba de enseñar a esta gente. Usted lo pudo leer conmigo en el capítulo 4, en el verso número 26. Como le estaba enseñando hace un momentito. Y apenas se suben en la barca y viene el viento. ¡Guay! Apenas se acabe la convención. No, aquí no se va a gritar. Yo no creo. Que tú comiences a gritar: ay Dios mío, esto sí es fuerte. Ay, cualquiera deja eso. Cualquiera renuncia. ¿Cómo así? ¿Y qué fue lo que acabamos de oír? Las palabras que uno dice comprometen a uno. Aquí hablamos de que vamos a avanzar, que vamos a crecer, que vamos a hacer nuevas obras. Porque no has visto el viento. Porque no te han sacudido la barca. Vamos a ver qué tú vas a hacer cuando te la sacudan. Así te dice el Espíritu de Dios, que no me pierdas el enfoque. No importa cuán fuerte te la sacudan. Porque hay proyectos que van a tener levantamientos fuertes. Porque hay gente aquí que son de bendición. Gente que tiene plataforma de promesa divina. Pero todo va a depender si te dejas mover o no. Y el viento comenzó a soplar: maestro, ¿pero qué? Y cuando se puso de pie, Satanás tal vez pensaba otra cosa, pero no sabía que el que estaba en la barca es incomparable. El que está en la barca no lo mueven los vientos. El que estaba en esa barca no lo mueven las tempestades. El que estaba en esa barca es el que está contigo en la tuya. El que está en la barca es el que está con este movimiento. Y no estoy diciéndolo por complacerte, libre del Señor. Te lo estoy diciendo porque así recibí de Dios. Y te lo estoy diciendo para que tú entiendas que no va a ser tan fácil. Que van a venir los vientos, pero no pierdas el enfoque. Van a venir tempestades, pero no pierdas el enfoque. Porque vas a ver el resultado si no lo pierdes. ¿Sabes por qué te estoy hablando esta palabra? Porque en este momento Jesús se pone en pie sobre la barca. Yo me imagino el movimiento de las olas, el agua en la barca. Y Jesús se levanta de repente y le dice al mar: calla, enmudece. Mucha gente ve esta figura retórica de una manera extraordinaria. ¿Cómo así figura retórica? Claro. Porque el mar habla. Habla el mar. ¿Cuántos han oído la voz del mar? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Es como que se arma un terremoto. Que llegue un loco de eso de Dios y le diga a la tierra: deja esa bulla. Y de repente se calma el terremoto. ¿Cómo se calmó? Hay una interrogante, ¿verdad? Hay cosas que usted y yo no comprendemos.
Y estas figuras las deja ahí Jesús para que nosotros las analicemos. ¿Cuál es el indicativo genérico de esto? Que todo está sujeto a sus pies. Que todo está sujeto al que está en la barca. Te doy esta palabra de fortaleza para que tú entiendas que no hay por qué temer. Que aunque vengan los vientos no te vas a hundir. Que aunque vengan tempestades no te va a ocurrir nada. Dios te está diciendo, van a venir vientos, pero no temas, estoy en la barca. Dios te está diciendo, se van a escasear los recursos, pero no temas, estoy en la barca. El diablo se te va a levantar, pero no temas, estoy en la barca. Nadie te va a hacer desistir de que cruces del otro lado. Y voy cerrando con esto, porque inmediatamente Jesús dijo esta palabra, les reclamó. ¿Qué fue lo que le acabé de enseñar? ¿En qué le acabé de instruir? ¿Por qué ustedes están así, tan asustados? ¿Dónde está su fe? Y después que Jesús los reprende y los regaña, entonces se hablan uno con otro. ¿Y quién es este hombre? ¿Y quién es este hombre? ¿Usted cree que es posible que una persona que recibe una instrucción de él esté con él en la barca y todavía no lo conozca? ¿Quién es este hombre? Pero nosotros pensábamos que lo conocíamos, nosotros no conocemos. ¿Quién es este hombre? Que aún el viento y la tempestad le obedecen. Y tuvieron gran temor, caminando con él y no sabían. Hay gente aquí que tiene que despertar y saber que este asunto, este trabajo no es un asunto de emociones, no es un asunto de emotivo. Tú tienes que conocer el que camina contigo, tú tienes que saber el que te está comisionando. Esto no es un asunto de que tú digas que sí, este es un asunto de que tú tengas convicción y sepamos cada uno de los que estamos aquí hasta dónde nos vamos a direccionar. Voy cerrando con esta parte porque quiero que usted entienda perfectamente lo que el Espíritu de Dios me transmitió para sus vidas. En este momento el diablo trató de desenfocar a Jesús y a sus discípulos. Logró el desenfoque de los discípulos, pero no del Hijo de Dios. Alguien siempre va a estar al frente para decirte, no es así como tú piensas, no es así como tú opinas. Siempre va a haber una salida. Lograron cruzar al otro lado. Inmediatamente cruzaron al otro lado, algo comenzó a pasar en el mundo espiritual. Inmediatamente llegaron a la ribera de Gadara. Cuando Jesús se apió de la barca, el que tenía Gadara en zozobra, el que nadie podía dominar, al que nadie podía detener, no hubo que mandarlo a buscar. Él salió de los sepulcros, salió desnudo, salió loco, salió desquiciado, endemoniado y se postró a sus pies. Y le dijo, no me eches de aquí. Porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Te ruego que no me eches de aquí, que salgas de él. En una de las pocas ocasiones que se ve a Jesús hablando con un endemoniado es esta. Y Jesús, para memoria nuestra, permite que esto se redacte. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Recuerde que se le llamaba legión a un escuadrón de soldados romanos de 6,000 hombres. Y él dijo, me llamo legión. Hablando de que eran muchos, no dice la cantidad, pero se ve que eran muchos. Entonces Jesús le dijo, sal de este hombre. Y los demonios le dijeron, te rogamos que nos envíes a los cerdos. Por donde entró la proliferación del paganismo y de la mundanalidad, por esa práctica inmunda de animales inmundos dentro del pueblo. Por ende, cuando Dios llega, por el mismo hueco que se entró el diablo, por ahí mismo va a tener que irse. Cuando el hombre de Dios está conectado con el cielo, por donde entró el pecado lo va a sacar. Por donde entraron los demonios se van a ir. Pero hay que tener conexión, hay que tener interés, hay que tener comunicación con el cielo. Y le dijeron los demonios, déjanos entrar en los cerdos para irnos de acá. Jesús le dijo, vaya, le dio permiso y entraron en los cerdos. ¿Sabe qué dice la palabra? Que eran como 2,000. Los cerdos eran como 2,000. Y entrando en los cerdos, se fueron por un despeñadero hacia el mar y en el mar se ahogaron. Inmediatamente desaparecieron
aparecieron los cerdos. Inmediatamente se fueron los demonios en los cerdos. El hombre volvió en sí. Y dice la palabra que corrió el rumor en la comunidad. Algo está pasando en Gabara. Se fue el diablo, se fueron los demonios. Salieron corriendo la gente para ver. Cuando volvieron donde Jesús, encontraron al que estaba poseído por el diablo, sentado a sus pies, vestido y con su juicio cabal. Pero escuche esto. En vez de decirle, gloria a Dios Jesús, ¿sabe qué le dijo la comunidad? No te queremos aquí. Vete de aquí, vete. No te queremos aquí. Porque hay gente que tú tienes que saber que no te van a agradecer. Por eso el hombre de Dios tiene que saber que su trabajo es incondicional. Los reconocimientos son buenos. Y hablaba de eso al principio porque eso es lo que mueve a mucha gente. No te puedes mover por reconocimiento. Así es. No te puedes mover por aplausos. No te puedes mover por credenciales, por placas. Aleluya. Tienes que moverte porque Jesús está en tu barca. Alabado. Tienes que caminar con Él, porque si caminas con Él no te vas a desenfocar. Y si te desenfocas, Él te va a traer al principio. Eso pasó con los discípulos. Por eso les reclamó: ustedes no saben quién está en la barca, porque están así amedrentados. Yo estoy aquí, vamos a cruzar. Dijimos que vamos para aquel lado y para aquel lado vamos. Dijimos que vamos a resolver un problema allá y allá lo vamos a resolver. No importa si viene el viento, no importa si viene la tempestad, no importa si viene el diablo, vamos a cruzar allá, porque allá hay un problema que resolver, hay que libertar. Así te dice el Espíritu en esta ocasión. Cuando salgamos de este territorio, hay que golpear allá, hay que golpear allá. No importa si te ponen obstáculos, entra en el territorio, entra en el lugar, ve y golpea, saquea, quita, pon lo que Dios te plantó en el corazón y quita lo que el diablo tenía planificado. Aleluya. Vengo a decirte de parte del Espíritu de Dios que llegó el momento de tú salir de aquí con otra visión. Llegó el momento de tú salir de aquí con proyectos en las manos. No vengas aquí a buscar, traen planes, trae propósitos. Siéntate, habla con el Espíritu de Dios, escribe, comienza a redactar lo que Dios te está diciendo y lo que te va a decir de la congregación, las ideas que tienes en el corazón, porque aquí no lo sabemos todo. Es posible que una idea tuya cambie de un giro de 360 grados a este concilio. Es posible que una idea tuya repercuta en el mundo espiritual y en el mundo de la iglesia de una manera tan extraordinaria que hayan cambios significativos. Aquí no queremos héroes, aquí queremos gente que aporte, gente que ponga su granito de arena, gente que diga: yo puedo hacer algo, yo puedo colaborar. Vamos de aquel lado. Si hay que agarrarle un pie al endemoniado, yo se lo agarro. Yo le agarro un brazo, yo le agarro otro pie, yo le agarro el otro brazo. Y si unimos las fuerzas, no hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay potestades que puedan detenernos, porque Jesús camina con nosotros. El que echa fuera al diablo, el que echa fuera los demonios, el que liberta a los endemoniados, el que restaura los territorios. Jesús, 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 Jesús. Él está en la barca, Él camina contigo, Él va a cruzar contigo del otro lado. Por eso no hay por qué temer, no hay por qué perder el enfoque. Escucha esta palabra de parte del Señor: no pierdas el enfoque. Mantén tu mirada fija en el blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Alabado sea Dios.